Bienvenidos nuevamente. Seguimos con nuestras capacitaciones. En este caso y en esta ocasión estamos viendo operación segura de montacargas. Continuamos con ¿qué es la capacidad máxima de un montacargas? Todos los vehículos industriales están diseñados para levantar un peso determinado. Varía de un equipo a otro. El máximo peso que pueden levantar en condiciones normales se le llama capacidad máxima de carga y por ningún motivo se debe de exceder esa capacidad. Con la actualización de la norma 6 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que entró en vigor a partir del año 2014, las cargas manuales cambiaron en condiciones de los pesos. Antes los hombres podían cargar hasta 50 kilogramos, ahora ya no. Ahora la ley dice que solamente pueden cargar 25 kilogramos los hombres, 10 kilogramos tratándose de mujeres, pero hay una excepción. Si la mujer está embarazada o acaba de dar a luz, no puede cargar absolutamente ningún peso. 7 kilogramos en el caso de los menores, de 14 a 16 años. Aquí hay un detalle. Se contradicen nuestras leyes porque la Ley Federal del Trabajo dice y estipula que no pueden trabajar menores de edad en ningún centro de trabajo. Sin embargo, esta misma norma nos dice que si tenemos algún trabajador de 14 a 16 años, no le permitamos cargar más de 7 kilos. Estas son las ambigüedades que hay en nuestras leyes, en nuestras normas, y tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Ahora, también es importante hacer mención que las gentes o las personas que tengan alguna enfermedad cardiorrespiratoria, alguna enfermedad de la columna vertebral, lesiones tuberculosas cicatrizadas, deformidades en los miembros superiores e inferiores, diastasis de músculo recto mayor del abdomen, degeneraciones de discos, hernias umbilicales y gran parte de las hernias no pueden realizar trabajos de cargas manuales, sea el peso que sea. Es por la propia seguridad y salud de cada trabajador. Todos los vehículos industriales cuentan con una placa de datos. En esa placa de datos podemos encontrar mucha información que es de utilidad para nosotros. En esa placa de datos podemos ver el modelo, la marca, el año en que se fabricó, el número de serie. Incluso ahí encontramos precisamente la capacidad máxima de carga de nuestros equipos. Es importante que antes de que operen algún vehículo industrial, primero se familiaricen con la placa de datos. Busquen siempre la placa de datos en cada uno de los vehículos industriales que ustedes estén dispuestos a manejar. Todos nuestros vehículos industriales y la mayoría de los equipos de seguridad cuentan con etiquetas de advertencia. Es muy importante que las conozcan, es muy importante que las sigan. Muchas de las veces ni siquiera somos capaces de revisar o ya ni siquiera el equipo cuenta con estas etiquetas. En estas etiquetas por lo general nos dice lo que se debe y lo que no se debe de hacer en un vehículo industrial. Un ejemplo, podemos ver que en algunos de nuestros equipos nos dice qué hacer en caso de un accidente. Nunca salirnos del vehículo, mantenernos firmes dentro del asiento, tomar el volante con fuerza y esperar lo mejor. En algunas otras nos dice que no metamos las manos en partes móviles, que no llevemos personal en ninguna parte adicional del equipo y muchas de las etiquetas o son omitidas o ya se desprendieron, ya se quitaron, ya no están visibles, ya no están legibles en nuestro equipo y eso nos genera conflictos para poder operar. Cuando ustedes operen un vehículo industrial, en este caso los montacargas, hay que ser un conductor seguro. Primero que nada debemos de tener en cuenta la velocidad permitida en cada centro de trabajo. La mayoría de los centros de trabajo solamente permiten operar a 10 kilómetros por hora. También tenemos que tener en cuenta cuál es la velocidad correcta o la velocidad segura. Nada que ver con la velocidad permitida. Y también cómo determinamos la velocidad de nuestro montacarga. Lamentablemente muchas de las personas que operan montacargas saben alterar sensores, saben alterar el equipo precisamente para poder operar con mayor rapidez, pero
Recuerden que la rapidez no es sinónimo de seguridad, ni mucho menos de calidad. Para ser un conductor seguro, una de las recomendaciones más importantes es que en los cruces o intersecciones de cualquier centro de trabajo o de cualquier lugar deben de hacer alto total y sonar su claxon. Tienen que verificar en todas las direcciones y conducirse a una velocidad segura, así como respetar siempre las áreas peatonales. Aquí hay un tema bien importante. Independientemente de que la gente sea imprudente dentro de una zona de trabajo, siempre el peatón va a tener la preferencia. Cuando se presenta un accidente, siempre va a ser responsabilidad del operador del vehículo y no del peatón. Tienen que tener muchísimo cuidado. La mayoría de los centros de trabajo en los cruceros están colocando precisamente espejos cóncavos para poder darse cuenta de lo que puede o no puede venir en las otras direcciones. Otra recomendación que se les hace es que siempre deben de observar el tipo de mercancía que van a mover, ya sea granel, ya sea piezas sueltas, ya sean envasados, empacados o en contenedores, pero siempre deben de buscar la manera más segura para poder mover su mercancía. Cuando tenemos mercancía granel, siempre por su forma irregular es importante considerar que se puede caer en cualquier momento. Esto me refiero a sacos de azúcar, alimento para perro, jabón en polvo, etc. Cuando son piezas sueltas, deben de transportarse en contenedores o cajas. Jamás traten de llevarlas sin una fijación, sin una parte que estabilice la mercancía. Cuando son envasados o en contenedores, esto debe de ser transportado sobre tarimas o pallets debidamente emplayados, pues su estado puede ser líquido, sólido o gaseoso. Todo buen operador debe de conocer dónde se encuentra el triángulo de estabilidad en su equipo. La mayoría de los montacargas siempre va a estar el punto o el triángulo de la estabilidad entre el eje motriz y el eje de dirección. Recuerden que el eje motriz es el que le da potencia a nuestro vehículo y el eje direccional o el eje directriz es el que hace que en qué dirección se va a mover nuestro vehículo. Por lo general se marca en un triángulo partiendo desde el eje motriz hacia la parte del centro del eje de dirección. Y nuestro triángulo de estabilidad está precisamente. Nuestro centro de gravedad tiende a moverse dependiendo de la altura de nuestro mástil y la velocidad o la dirección en que nosotros movamos nuestro vehículo. Es muy importante que nuestro centro de gravedad siempre esté lo más pegado al vehículo, que jamás salga del vehículo. Si sale del vehículo puede generar un accidente grave. Aquí podemos ver una gráfica donde podemos ver nuestro centro de gravedad. Cuando nuestro centro de gravedad, nuestro montacargas está descargado, se va a encontrar siempre en el centro de nuestro montacargas. Cuando nosotros empezamos a elevar las horquillas con carga, nuestro centro de gravedad se empieza a desplazar fuera de nuestro montacargas. Se dan cuenta en el segundo asterisco, en la segunda estrella, todavía es un poco estable el centro de carga dentro de nuestro vehículo. Pero cuando seguimos levantando nuestra carga más allá de la capacidad del montacargas o más allá de la capacidad general de nuestro vehículo, el centro de carga se sale de ahí y puede generar precisamente la volcadura de un montacargas. También nuestro centro de gravedad se mueve dependiendo del movimiento que nosotros le demos a nuestro montacargas. Si nosotros subimos en una rampa inclinada de un costado, nuestro centro de gravedad se va a mover para ese lado o el lado opuesto en el que vayamos hacia la gravedad. Recuerden que nuestro triángulo de la estabilidad está por debajo de nuestro vehículo y nuestro centro de gravedad siempre va a estar con el vehículo descargado en el centro de nuestro montacargas. Cuando nosotros cargamos nuestro montacargas con una tarima o un pallet con mercancía, pero la llevamos a ras o a nivel seguro las horquillas, nuestro centro de gravedad se desplaza a la parte de enfrente de nuestro montacargas, haciendo que nuestro vehículo sea más seguro. Al conducir un montacargas o un patín, en una inclinación se debe mantener la carga en el lado que va hacia arriba.
De otra manera, pudiera ser que no tuviéramos ningún peso en las ruedas que dirigen y así perder el control. La carga también puede caerse o causar que el vehículo se vuelque. Aquí hay un punto bien importante. Cuando estén trabajando con remolques y tengan que estar entrando y saliendo del remolque, asegúrense que el remolque esté trabado, que el remolque esté asegurado, que no se pueda mover. Muchos accidentes han sucedido precisamente porque se desplazan los remolques cuando entran y salen los montacargas. Punto importante, también jamás estacionen un montacargas en una rampa inclinada y ustedes lo dejen ahí. Otro punto importante, jamás dejen la llave del montacargas puesta en el switch. Si van a abandonar o van a dejar estacionado su montacargas, retiren la llave. Recuerden que tampoco pueden estacionar sus montacargas si obstruyen algún equipo de seguridad como extintores, salidas de emergencia, puntos de reuniones. Todo eso deben de tener ustedes en cuenta cuando estacionan un montacargas. Las consecuencias de una mala operación en un vehículo industrial pueden ser muchas, desde las más ligeras que pueden ser amputación de extremidades, fracturas, hemorragias, hasta perder la vida. El resultado de un manejo inadecuado con un vehículo industrial o la falta de capacitación en la operación del mismo trae grandes consecuencias. Pueden ser volcaduras, lesiones, amputaciones y la más común, la muerte. Recuerden que la muerte en un minuto, un accidente en cualquier segundo puede pasar, un descuido es suficiente. Por eso se les pide y se les invita que siempre que estén operando un vehículo industrial, un montacargas, siempre estén concentrados en la actividad que realizan. Sé que es muy difícil dejar los problemas de la casa en la casa, pero cuando están operando ustedes un vehículo como los montacargas, es obligatorio que su concentración esté al 100% en la operación que están realizando. Aquí podemos ver algunas estadísticas de lo que sucede con los montacargas. El 33% siempre son volcaduras de montacargas. El 30% son peatones golpeados por los montacargas. 24% conductores o empleados golpeados por otro montacargas. Y el 13% conductores al caer de los montacargas. Analicen las estadísticas. No necesitamos ni queremos que ustedes sean parte de las estadísticas. Queremos que ustedes sean operadores seguros de montacargas, que sean responsables, que estén siempre al pendiente de la seguridad tanto de ustedes como de sus compañeros.